Ahora os presento a Ana López. Ana López es neuropsicóloga, experta en trastornos del aprendizaje, rehabilitación cognitiva y reeducación, epilepsia y cognición. Desarrolló su actividad asistencial como adjunta en el Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y en la UTAE. Sus líneas de trabajo principales son el diagnóstico y el abordaje de los trastornos de aprendizaje escolar como la dislexia, el TDAH, la discalculia, etc., el estudio neuropsicológico y los programas de rehabilitación de niños con daño cerebral adquirido, DCA, TCE, epilepsia, etc. En esta sesión nos hablará sobre la reeducación de la dislexia. Hola Ana, buenos días. Buenos días, Monse. Quería ante todo darte las gracias por haber querido participar de este Congreso Glyphing y donde vamos a explicar un poco cuál es tu trabajo y en qué sector te mueves. Y antes de nada, lo que quería era que las personas que nos escuchen conozcan a la persona. Entonces, la primera pregunta va destinada a saber un poquito cuál ha sido tu recorrido profesional y personal que te ha llevado a trabajar las dificultades de aprendizaje. Pues bueno, todo empezó con las prácticas en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona hace ya pues 20 años y nada, ahí empezamos los primeros niños que acudían por dificultades en lectura o atención. Y eso nos llevó a que poco a poco a ver más niños y al final se valoró que no se podía atender desde la vía pública. Entonces, el mismo San Juan de Dios creó una unidad privada y desde el 2003 que estamos funcionando. Y yo siempre, por mi manera de ser quizá, pues siempre me ha gustado tanto el diagnóstico como la intervención. Y nada, desde el 2000 que estoy trabajando con este perfil de niños, intentando pues ayudarles en todo lo que podemos. Muy bien. Algunos de los estudios que manejamos indican que un 80% de las dificultades de aprendizaje lo son de lectura. ¿Son estos los datos que manejáis en la UTAE? Vale, si hablamos específicamente de lo que son trastornos de aprendizaje, que según el DSM, ¿no?, que es el manual que recoge todos los trastornos psicopatológicos y entre ellos también los trastornos de aprendizaje, estaría lo que serían dificultades en la lectura o en el cálculo o en el grafismo o en la expresión escrita, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que en la UTAE uno de los diagnósticos que hacemos mayoritariamente es la dislexia, ¿no?, junto con el TDAH. El TDAH no entraría dentro de lo que son los trastornos de aprendizaje propiamente dichos, ¿no? Pero siempre decimos que el TDAH influye muchísimo, interfiere mucho en el aprendizaje, o sea que casi se podría considerar como tal. Pero es cierto que básicamente son TDAH y dislexia, pero esto no quiere decir que hayan los otros trastornos. Lo que pasa es que generalmente creo que consultan menos a centros privados, ¿no? Una persona que le cueste las matemáticas está como más aceptado. Entonces, el término este de discalculia, lógicamente, pues no se diagnostica tanto porque no llegan a consulta, no consultan por eso, ¿no? Y lo mismo un poco con la disgrafía o la expresión escrita. Así que la respuesta es sí, la gran mayoría de trastornos de aprendizaje, casi el 80% probablemente, son dislexias. Muy bien. Por tu experiencia en dislexia y justamente estas otras dificultades de aprendizaje que acabas de nombrar, ¿nos podías hablar de lo que es la comorbilidad? ¿No? Para las personas que no estén familiarizadas con el concepto, ¿qué es la comorbilidad y cómo se puede explicar a nivel neuronal? Vale. En el campo de la medicina o de las neurociencias entendemos la comorbilidad que cuando hay la presencia de dos trastornos en un mismo sujeto, ¿vale? En el campo pues, más de la medicina serían dos enfermedades que dan lugar en el mismo sujeto. En nuestro caso, ya que hablamos de dislexia, ¿vale?, uno de los trastornos más comórbidos que se presentan de forma paralela a la dislexia es el TDAH, ¿vale? Desde un punto de vista neurobiológico tiene su razón de ser, porque los trastornos de aprendizaje desconocemos mucho, ¿no?, la parte genética de todos esos trastornos, pero cada vez vemos más claro que hay un montón de genes que son los que explican este tipo de trastornos. Y estos genes se comparten entre estos diferentes trastornos.
Por lo tanto, es más fácil que un niño con dislexia presente TDAH o tiene más probabilidades de presentar TDAH que no un niño que no tiene dislexia. Y la razón básicamente es que comparten genes. Eso es lo que actualmente podemos decir. Muy bien. Y hablando de estos dos casos, que es dislexia y TDAH, ¿se habla a veces de una dislexia secundaria a un TDAH? O sea, ¿puede ser que realmente estén los dos trastornos o que uno genere el otro? Puede pasar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí, con lo que dices. Nosotras, la verdad es que tenemos a veces como reuniones de equipo, ¿no? Donde comentamos el diagnóstico de un niño determinado y hay matices que los diferencian, ¿no? Pero lo que tú comentabas ahora, ahí está el diagnóstico del TDAH y ese niño que es muy TDAH, cuando a los 6 o 7 años tiene que aprender a leer, lógicamente le va a costar más que a otro niño que no sea TDAH. Y en esos casos hay signos que nos hacen pensar en que no será una dislexia, sino que serán unas dificultades en la adquisición de la lectura secundarias a ese TDAH, ¿vale? Y a la inversa también nos pasa lo mismo. Casos de dislexia graves, importantes, que interfieren un montón, ¿no? en el aprendizaje, lógicamente estos niños también van desarrollando o presentan dificultades atencionales, pero son secundarias a sus dificultades en la lectura. O sea que para nosotros puede existir perfectamente la dificultad de lectura secundaria al TDAH o las dificultades atencionales secundarias a una dislexia y luego lo que decíamos, de forma comórbida, presentar tanto el trastorno específico de lectura como dislexia como el TDAH. Y esto se tiene que averiguar a través de un buen diagnóstico. Exactamente, sí. Hoy en día no es fácil, porque si entras un poco en los que no trabajamos en este campo, ya sabes tú que intentamos, ¿no? Perfilar mucho y a veces sí que podemos decir, oye, esto no es una dislexia, esto ya veas que con el tiempo, en 2 o 3 años, se pondrá a nivel. Y hay veces que por el tipo de error que hace leyendo o por un poco la evolución que vamos viendo, podemos intuir que no, que va a haber una dislexia comórbida al TDAH. Muy bien. Y siguiendo con la idea de la comorbilidad, cuando encontramos estos trastornos que van juntos, por ejemplo, dislexia y discalculia o dislexia y TDAH, ¿se trata de forma secuencial? ¿Se trata en paralelo? ¿Hay un protocolo que sea el mejor o se ve en cada caso y se aplican diferentes fórmulas en función del niño? Que yo sepa, no hay un protocolo como tal, ¿vale? Que en general yo creo que la mayoría de profesionales te dirán que se tienen que tratar los dos, ¿vale? Lo que pasa es que a nivel clínico, lo que muchas veces no se puede tratar, abordar los dos a la vez, y entonces lo que valoramos es en ese momento determinado cuál es el de los dos que interfiere más. Que interfiere más o, depende del momento evolutivo del niño, pues hay uno pues, que quizá, por ejemplo, una dislexia diagnosticada a los 7 años, junto con un TDAH que no es muy, ¿no? Que no interfiere de forma significativa en su día a día, probablemente la gran mayoría de profesionales coincidiremos en decir que mejor empezar a abordar la lectura, porque es un momento pues, ¿no? sensible a los 7 años, por lo tanto invertiremos más en la lectura que no en el TDAH. Y en cambio, a la inversa, ¿no? El mismo perfil de niño a los 15 años, probablemente a los 15 años, por más que intentemos mejorar la mecánica lectora, ese cerebro ya no estará tan sensible o tan plástico a eso, mejorar. En cambio, sí que invertiremos más en darle estrategias para compensar el TDAH. O sea, que depende del momento evolutivo y depende de los dos trastornos cuál de ellos no interfiera más. Vale, este punto es importante porque es algo que desde los gabinetes muchas veces nos preguntan. Es que tengo muchas cosas para arreglar. ¿Por cuál empiezo? Es que sí. Y claro, decimos dos trastornos, pero luego, ¿no? Luego podríamos sumar más situaciones, ¿no? Sí. El niño que también tiene un poco de ansiedad, ¿no? O tiene la autoestima baja, pues lógicamente pues, el ritmo lector no es adecuado a su edad y por lo tanto se siente mal el niño. Es que ojalá que tuviéramos niños solo disléxicos. Claro. No, el niño es el sumatorio de un montón de cosas y más o menos positivas, negativas. A veces lo que nos comentan en algunos gabinetes es que hay niños
que antes de poder hacer un entrenamiento lector, por ejemplo, pues que necesitan como unas sesiones de preparación emocional, comportamental, porque vamos a tener que pedirle que llegue, que se adapte a un nuevo hábito, a una nueva rutina. Entonces necesitamos a veces preparar el terreno. Entonces hay personas que nos dicen, antes de empezar a hacer glyphing, por ejemplo, hacemos 4 sesiones para estar preparados emocionalmente, mentalmente y a nivel de hábitos para incorporar glyphing. O sea, esto sería algo... Totalmente de acuerdo. Eso es lo que se denomina la psicoeducación. Entonces hay que psicoeducar tanto al niño como a los padres. Cuanto más información sepan los padres del trastorno, en este caso pues trastorno disléxico, mejor le van a ayudar. Esto lo tenemos clarísimo. Bueno, lo que seguramente te dicen muchas veces, ¿no? Que el padre solo viene, actívame el glyphing. No va así la cosa. Siéntate, te explico qué es la dislexia, te explico toda la evolución, lo que te queda, los años que te quedan, y estamos solo al principio de todo. Y en este principio aconsejamos glyphing, lógicamente, ¿no? Pero prepárate para todo lo que te viene. Esto a los padres y al niño también es muy importante explicarle qué le pasa. Muchos de estos niños, como ya sabes, Montse, vienen con la autoestima muy baja. Y cuando se le hace el diagnóstico y se le explica lo que le pasa, muchos de ellos, la gran mayoría, se sacan un peso de encima, porque muchos de ellos piensan que son tontos. Exacto. Y es lógico que lo piensen, porque ven que todos los niños de la clase, todos, leen mejor que ellos. Y ellos, a pesar de que leen cada noche un ratito en casa, a pesar de que van a centro X y hacen no sé cuántos, siguen leyendo peor que los demás. Sí, y esto es un A más B igual a C, igual a soy tonto. O sea que es muy importante el diagnóstico, esa etiqueta es muy importante y les ayuda mucho. Y lo que nos sirve la etiqueta es para luego decir qué es lo que tenemos que hacer. O sea que totalmente de acuerdo en hacer estas sesiones importantísimas de psicoeducación. Sí, me gusta que has utilizado adrede la palabra etiqueta, ¿no? Porque sabemos que está desprestigiada y yo también la utilizo, ¿no? Para decir, realmente tenemos que poner la etiqueta correcta porque si no le pondremos otra etiqueta que no será correcta. Exactamente. La etiqueta la pondremos igual, o sea, pongamos la buena. Exacto, siempre se ponen etiquetas. Es el que molesta en clase, ¿no? Es un vago, es lo que ya hemos dicho 1000 veces, ¿no? Y no, vale la pena utilizar etiquetas, pero correctamente. Muy bien. Quería preguntarte, has indicado al principio que llevas ya 20 años trabajando en estos temas. Entonces, quería preguntarte si a lo largo de estos años has visto cambios, ¿no? Yo empecé en este campo más tarde, empecé hace 10 años, ¿no? a raíz de Mario. Entonces no tengo tanta visión. Tengo la visión de los últimos 10 años donde ya he visto cambiar cosas, pero quería preguntarte, en 20 años, ¿tú has visto cambios en los niños o en el tipo de consulta que os llega, en la gravedad de la misma? ¿O has visto cambios a nivel de las familias, a nivel de los colegios? ¿Hay mayor formación, mayor sensibilidad? Mira, lo primero que pensaba que me preguntarías por los colegios. Por los colegios la verdad es que el cambio es brutal. También te tengo que decir que me gustaría que siguieran aún, o sea, porque lógicamente para un profesional o para unos padres el colegio siempre puede hacer más y esto es cierto, ¿no? Pero te tengo que decir que yo me acuerdo perfectamente, los primeros diagnósticos que hacíamos, nosotras desde la UTAE, todo diagnóstico que se hacía, cualquier diagnóstico que se hiciera, íbamos presencialmente al colegio. ¿Vale? Yo me acuerdo ir por todos los colegios de Barcelona con la moto, y explicando el diagnóstico. Y al principio de todo, los profesores me decían, ¿disque? ¿Esto qué es? Pero esto lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Hoy en día te diría que nadie me dice ya que eso, el disque no le suena. O sea, a todos ya les suena, ¿vale? Esto, primera, que yo creo que es un gran avance. Segundo, más antes, ahora cada vez menos, el comentario de yo no creo en la dislexia, ¿vale? Esto era algo muy frecuente antes, ¿vale? Actualmente hay algún profesor, aunque que
puede decirlo, pero cada vez son menos, ¿no? Como si lo de la dislexia fuera una creencia, ¿no? Algo de fe, tener fe o no tener fe, cuando es una cosa totalmente científica, demostrada y consensuada a nivel internacional, ¿vale? Así que yo creo, y ahora actualmente ya, cuando hacemos un diagnóstico de dislexia, o muchas veces ya el colegio ya está aplicando el protocolo de dislexia. O sea que hemos avanzado muchísimo, ¿vale? ¿Tenemos que seguir avanzando? Y tanto, porque yo creo que el aprendizaje de la lectura tiene que centrarse en el colegio. No podemos depender de centros externos para que ese niño, ¿no?, compense esas dificultades. El colegio tiene que ir incorporando, pues, desde entrenamientos específicos a herramientas. Actualmente, no sé si luego me lo vas a preguntar, pero tenemos herramientas tecnológicas que compensan la lectura y que el ordenador te lee todo lo que salga por pantalla y a la inversa. Esto muy pocos colegios lo tienen activado, ¿vale? Y cuesta, todos estos cambios de costumbres cuestan mucho. Entonces el colegio ahí creo que falta mucho recorrido para hacerlo mejor aún. Lo que me decías de familias, niños, creo que cada vez las familias también saben un poquito más, pero solo las familias que tienen un niño con dislexia. El resto de población, creo que siguen pensando que la dislexia es eso que se confunde derecha e izquierda, ¿no? Las dificultades atencionales o el que no me sale el nombre de esa persona. Aún hay el concepto, para la gran mayoría de la población es bastante confuso. No para las familias que tienen un niño con dislexia, porque ahí así que a la mínima que ya empiezan a buscar, la información cada vez es más fidedigna, creo. Y luego me decías los niños, ¿no? Si ha habido algún cambio estos 20 años en los niños. Ostras, la verdad es que no me lo había planteado, no lo sé. Yo creo que desde los colegios, y cada vez se dice un poco más claramente, ¿no? Pues mira, el menganito es disléxico, creo que esto se va normalizando. Pero te tengo que decir que aún hay bastante estigma en esto, ¿vale? Y eso que la dislexia es dislexia, o sea que no hay mucho más, ¿no? Pero aún hay muchos niños, sobre todo adolescentes, que no quieren que los demás compañeros lo sepan, que no quieren que se les aplique ninguna adaptación por el miedo eso de qué pensarán los demás. O sea que yo creo que aquí a nivel niños, ¿no?, el cómo reciben el diagnóstico y cómo lo viven, aquí aún también tenemos que hacer muchas campañas. En Estados Unidos lo están haciendo bastante bien, creo. A mí me gusta cómo lo presentan porque han buscado personas famosas que ellos mismos explican sus experiencias y explican que ellos son disléxicos. Un poco para mostrar, ¿no?, que no pasa nada, que lo importante es saberlo y trabajarlo y que, bueno, una cosa no es incompatible con éxito profesional. Sí, bueno, aquí se están haciendo muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que creer en la dislexia o no es posible, pero sí que hay todo un sistema de creencias previo, ¿no?, que a veces hace que no aceptes, si no lo vives, no aceptes que haya niños que tengan dificultades invisibles, ¿no? Exacto. No solo con la dislexia, o sea, la sociedad es lenta aceptando la diversidad en todos los ámbitos. Sí. Entonces, Esto es como la antesala de los trastornos mentales. Si habláramos de trastornos mentales, bueno, ya ni te cuento, porque hay muchísimo más estigma aún. Pero la dislexia es esto, es un trastorno invisible que existe y es difícil de aceptarlo. O sea, que es un cambio que tenemos que hacer como sociedad, no hacia la dislexia, sino hacia cualquier cosa que forme parte de la diversidad y más de aquella diversidad que no se ve a simple vista, ¿no? Bueno, es el cerebro, todas las enfermedades del cerebro, todas las enfermedades mentales, es como una incógnita para el ser humano. Y lo que hacemos es un poco esconder la cabeza. Y no, tenemos que verlas, detectarlas y tratarlas, como el que tiene un cáncer o el que tiene, ¿no?, una diabetes o lo que sea. Esto está muy aceptado. La enfermedad mental no está nada aceptada en la sociedad. Sí, es verdad. Bueno, pues hay trabajo para hacer. Hay trabajo. Sí, tenemos trabajo. Bueno, una anécdota. Yo una vez estuve en un instituto
de secundaria con unos niños que estaban en el aula de acogida, ¿no? Eran niños pues, de otros países y estaban en el aula de acogida porque todavía no tenían bastante dominio de la lengua, ¿no? Y algunos de ellos trabajaban con Glyphing. Entonces me invitaron a que les explicase por qué íbamos a trabajar con Glyphing. Y yo me preparé una mini presentación donde el protagonista era el cerebro. Y lo que vi es que aquellos adolescentes que en principio estaban pues, sentados como se sientan los adolescentes, ¿no? Casi tirados, ¿no? En plan, no me interesa mucho lo que me vayas a decir, fue al primer minuto de hablar del cerebro, vi como todos se levantaban de la mesa, ¿no? Y se quedaron todos escuchando, no hubo una mosca en la clase y luego cuando yo todavía no había terminado, estaba casi terminando pero no había terminado, sonó la campana del recreo y yo digo, ay, ahora me van a dejar sola. Y como yo no soy profe, no estoy acostumbrada, y digo, me voy a poner a llorar, se van a ir todos y me van a dejar hablando sola. Se levantó uno, se giró a toda la clase y dijo, nadie se mueve de aquí hasta que la señorita no termine. Muy bien. Pero el tema fue el cerebro, es decir, en el momento, o sea, que hay estigma, pero también hay mucho interés. Mucho interés, sí. En el momento en que el cerebro lo pones encima de la mesa, todo el mundo está interesado, porque claro, todos tenemos uno. Sí, totalmente. Y déjame comentar esto del colegio, del estigma, lo que te comentaba de Estados Unidos, ¿no? Que lo que buscan son gente famosa. También he visto algunos colegios que lo que hacen es detectar a algún profesor disléxico. Y ese profesor disléxico lo explica a los alumnos, que eso está súper bien. Y lo que he visto también en otros colegios es que los disléxicos más mayores, bachillerato, tercero o cuarto de la ESO, hacen como unas sesiones a los disléxicos de cursos inferiores. Entonces hacen como una piña entre ellos y se comparten consejos, las aplicaciones, programas, lo que sea. Y esto también, yo creo que ¿no? El equipo da fuerza. Y esto está súper bien. Los colegios que lo están haciendo funciona muy bien. Hombre, pues habría que imitarlo. A ver. Muy bien. Tengo otra pregunta que es referente a la detección precoz. Y aquí hay dos cosas. Una, ¿a qué edad crees que se puede empezar a reeducar? Es decir, si por ejemplo, a un niño o una niña de 4 o 5 años, con claros predictores de dificultades, si crees que ya podemos empezar a trabajar o todavía a esa edad podemos esperar. Y esto quiero que si lo puedes juntar con una prueba diagnóstica, ¿no? De esta edad que creo que habéis sacado y que vamos a compartir aquí para que la gente lo pueda utilizar. Vale. Si nos puedes... Vale. Mira, bueno, primero ya es súper importante que hablemos de detección precoz, ¿vale? Porque llevamos muchos años y ahora actualmente también nos sigue pasando que los profesores de primero y segundo de primaria, 6-7 años, son es una pieza súper importante para el trastorno que estamos hablando, porque ellos son casi los responsables de detectar estos niños, ¿vale? Entonces, lo que no podemos permitir a día de hoy es que estos profesores comenten a las familias que no se preocupen, que es una cosa evolutiva y que ya hará el clic y que ya verán cómo más adelante empezar a leer bien, ¿vale? Eso es lo que actualmente no se puede permitir, ¿vale? Porque tenemos un montón de indicadores ya que nos dicen a los 5 o 6 años el niño que a lo mejor pueda presentar dificultades en la lectura, ¿vale? Eso es lo primero. Por lo tanto, yo creo que los profesores de estos cursos tienen que observar los 25 niños que tienen en el aula y decidir a nivel de lectura mecánica cuáles son los 2 o los 3 o los 4 que lo hacen peor, ¿vale? No estamos hablando de diagnóstico, como muy bien tú has dicho, es detección, ¿vale? O sea, que no se preocupen, el profesor tiene que mostrar esos 3 o 4 alumnos y compartir esa información con las familias. Y decir, oye, yo no sé qué le pasa, pero no está yendo al mismo ritmo que los demás. Eso es la detección. Y un profesor actualmente de primero o segundo de primaria, esto lo puede hacer sin recibir ningún tipo de formación extra, ¿vale? O sea, y eso yo creo que es una obligación del profesorado. Dicho esto, luego,
a veces nos pasa que las familias, ¿no? No queremos oír a veces, ¿no? Que nuestro hijo pueda ir mal y con lo cual lo que dice el profesor, pues no me lo creo. Entonces, utilizamos de algunas herramientas que hay en el mercado que son lo que decimos cribajes, ¿vale? ¿Qué es un cribaje? Es una herramienta fácil de usar, o bien por el profesor, o bien incluso por el psicopedagogo del colegio, y lo que hacen estas pruebas de cribaje es recoger un poco signos que de forma internacional se han consensuado y que nos pueden indicar que ese niño, a lo mejor en un futuro, puede desarrollar una dislexia. Entonces, en este sentido, como tú ya sabes, junto con las escuelas Vedruna de Cataluña, que son 33 colegios en toda Cataluña, lo que hicimos es diseñar esta prueba de cribaje y se administró al final de curso de P5, o sea, al final de los 5 años, de ciclo inicial, de ciclo de educación infantil, 5 años. Y entonces, luego nos esperamos 3 años hasta que esos niños de 5 años estuviesen haciendo tercero de primaria, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es ver si nuestra herramienta de cribaje correlaciona con nivel de lectura en tercero de primaria, ¿vale? Y la correlación es súper estadísticamente significativa, ¿vale? Por lo tanto, la información que nos da esta herramienta es que, al ser de cribaje, que el que dio bien en P5, que no nos preocupemos, porque seguramente en tercero estará bien. Y el que le dio mal, lo único que tenemos que hacer es intensificar un poco más el aprendizaje de la lectura. ¿Vale? Estoy hablando de 5 años, o sea, no estoy diciendo que a los 5 años ya tienen que ir a un centro, no, estoy diciendo que ese colegio tendrá que poner una alarma, una banderita de alarma en esos niños y en primero de primaria, en las sesiones normales de lectura, pues tendremos que hacer más hincapié en esos niños, ¿vale? Es lo único que permite ese cribaje. Lo más importante, que a los 5, 6, 7 años el cerebro está muy preparado para adquirir la lectura y cualquier acción que hagamos será muchísimo más efectiva que no más tarde. Y eso está ampliamente recogido, reportado. Y esta herramienta que habéis elaborado junto con las escuelas Vedruna, me dijiste que, y bueno, salió en el periódico hace unos días, que es una herramienta pública, es decir, que la podremos compartir y los colegios que nos están escuchando, ¿está en catalán y en castellano, imagino? No, está hecha en catalán. Está hecha en catalán solo, en castellano no está. Vale. En castellano hay, relativamente hace poco, el doctor Cuetos ha sacado una escala también de cribaje, de detección de dislexia, y la del doctor Cuetos está en castellano. Vale, pues ya En castellano tenemos el doctor Cuetos y en catalán está esta que o bien entrando en la página web de las escuelas Vedrunas o bien en la UTAE, en la nuestra, ahí se pueden descargar de forma gratuita estas escalas de cribaje. Pondremos los enlaces. Muchas gracias, Ana. Vale, una pregunta que es, nos apartamos un poco del tema de la dislexia, pero te lo quería preguntar. Mira, cada vez parece que hay más casos diagnosticados de autismo y parece que han aumentado en los últimos años. Lo que te quería preguntar es, ¿realmente han aumentado los casos de autismo o es simplemente una percepción popular? Es decir, ahora hay mucha más información y hablamos mucho más de autismo y por lo tanto nos parece que han aumentado los casos. O sea, la idea es, ¿han aumentado los casos de autismo o solo ha aumentado nuestro conocimiento sobre el autismo? Pues bueno, no es fácil esta pregunta, ¿eh? Es un tema que está bastante debatido, ¿vale? Y yo te diría que la gran mayoría de especialistas en el campo del autismo, que yo no me considero especialista, nos dicen que lo que están modificando son los criterios diagnósticos. Y esos criterios diagnósticos hacen que ahora se detecten más niños con autismo, ¿vale? También creo que por la misma regla de 3, los profesionales cada vez también somos más sensibles a estos criterios y enseguida a la que vemos que un niño tiene algún interés específico en algo o tiene alguna hipersensibilidad con los olores, con el tacto, enseguida ahí ya detectamos algo y ya empezamos a hacer más preguntas, ¿no? En la anamnesis, en la primera visita cuando hacemos recogida de información global. A la mínima que ya hay algo que nos despierta un poco, ahí empiezas a preguntar, entonces es cuando muchas veces nos encontramos que esa
ese síntoma va seguido de otros muchos que al final configuran el autismo. También tenemos que decir que cada vez a nivel popular, ¿no? Se va dando más a conocer este espectro amplísimo del autismo, ¿no? Con el Big Bang Theory, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Sheldon. ¿Vale? Sheldon, pues el Sheldon y sus compañeros entrarían dentro del espectro del autismo, ¿vale? El Good Doctor, pues también tenemos aquí otro personaje, ¿no?, popular que entraría dentro de este espectro. O sea que cada vez entre todos hacemos más la broma de, ostras, qué autista eres, ¿no? A veces, ¿vale? Y con cariño, lógicamente, ¿eh? Pero cada vez es un término más popular y que la gente lo ve más cerca. Otra cosa es que te lo diagnostiquen, ¿eh? Que ahí ya no es fácil y lo veo en el día a día en las familias, que lo diagnosticamos, porque este también tiene mucho estigma y aún tenemos mucho camino que hacer. Pero un poco como todo, cuando conoces los síntomas y entiendes que ese diagnóstico es para ayudar al niño a que le den más estrategias, no te tendría que doler tanto. Pero bueno, eso es otra cosa. Luego hay otros autores que piensan que no, que hay algunos factores medioambientales que pueden propiciar, ¿no?, este aumento, supuestamente aumento, ¿no?, de diagnósticos, pero creo que la gran mayoría de profesionales tienen claro que es una cosa genética y que, bueno, que todos estos trastornos sí que tienen una parte genética y una parte medioambiental, pero gran peso es genético. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta, esta es relativa a Glyphing directamente. La pregunta sería, ¿hay algún caso en el que no creas conveniente que un niño haga Glyphing, un niño que tiene dificultades para tener una normolectura? ¿Hay algún caso que digas, no, aquí no vamos a aplicar Glyphing? En términos generales, pienso que tenemos mucha evidencia que niños pequeños, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, que es difícil que no nos planteemos, ¿no?, el proponerles el tratamiento con Glyphing. Los más mayores son los que aún creo que no hay tanta evidencia. Esto junto con la carga, ¿no?, de trabajos escolares, como mínimo en nuestra unidad a veces nos frena, ¿no?, el proponer el tratamiento con Glyphing. Y en este sentido tenemos, ¿no?, una línea de investigación abierta que queremos, pues, ver realmente si en niños adolescentes, ¿no?, con dislexia, probablemente se tendrá que aplicar en verano para no cargarles más, ¿no?, el trabajo escolar. Pues intentaremos hacer un estudio y ver realmente pues, si es eficaz o no es eficaz y hasta qué grado, ¿no?, a nivel funcional, o qué les supone, ¿no?, hacer Glyphing durante 3 o 4 meses. Esto diría en términos generales, o sea que en pequeños sí, mayores somos más reticentes. Dentro del grupo de los pequeños, yo te diría que en todos los casos que hemos aplicado Glyphing, en todos ha ido muy bien. El niño ha conseguido el objetivo que queríamos, que era mejorar la mecánica lectora, ¿vale? En todos. ¿Qué casos? Te diría que son 2 o 3, no ha habido esta mejora. En algunos casos de TDAH muy marcado, ¿vale?, que depende del momento que haga el Glyphing, depende del momento que hagamos la prueba de nivel, pues te puede dar que ha ido muy bien o te puede dar que no ha servido de nada, ¿vale? Entonces son tan fluctuantes estos casos que te diría que quizá en estos casos me lo pensaría 2 veces. Y otro caso que también nos pasó era un niño con trastorno específico del lenguaje. Trastorno del desarrollo del lenguaje, que no solo es lectura, sino también es a nivel de lenguaje oral. Y en este caso también la evolución fue un poco tórpida, no fue lo esperable, ¿no?, o lo que estamos acostumbrados con Glyphing. Así que te diría que son casos muy puntuales los que no. Cada vez, no sé, te tengo que decir que cada vez nos estamos animando más a aquellos casos en los que quizá estamos acabando segundo y la lectura aún no está del todo afianzada, que yo creo que no son disléxicos porque un poco con el tiempo
leerán bien y se pondrán a nivel, pero darles el empujón con Glyphing les permite pues empezar tercero quizá a nivel de los demás. En vez de estar arrastrando un poco en tercero, le dan este empujón. Y vemos claro que no son disléxicos porque la evolución es brutal. En 2 meses, ¡pum!, despuntan. Y este es el perfil que decimos que no es disléxico, porque el disléxico va bien, pero vamos, ni mucho menos, ¿no?, esta evolución tan... Yo lo digo muchas veces, hay aquellos niños que se hacen mayores y no están leyendo bien, y entonces a veces te vienen a preguntar, es que igual hay una dislexia y no nos hemos dado cuenta, y muchas veces ya lo ves de entrada, que probablemente no es una dislexia, pero cuando te das realmente cuenta es cuando empieza a hacer Glyphing y en 2 meses hace una explosión y dices, no era disléxico, su mecanismo lector estaba completamente dormido, ¿no? Sí. Y a veces nos ha pasado con algún niño que ha hecho Glyphing en el colegio y ha hecho Glyphing hasta tercero. Y ha ido evolucionando bien, ¿no? Y entonces llega a quinto y en quinto le dicen, es que no lees bien. Y los padres te dicen, pero se ha hecho Glyphing y leía bien. Bueno, pues hemos reevaluado a estos niños y ¿sabes qué lectura tenían? ¿Qué? La de tercero. Es decir, no habían avanzado. Y es porque son niños que no leen nada. O sea, son niños que han hecho Glyphing hasta tercero y entonces no han perdido lo que ganaron, no lo perdieron, pero no avanzaron más o avanzaron un poquito, pero muy poco. Entonces tú los escuchas leer y dices, mira, es que, y lo ves y dices, no, tú no tienes un problema, lo que pasa es que no has leído en 2 años. Sí. Bueno, es que el hábito lector es importante. Claro. Sí. Lo que pasa es que yo, bueno, siempre pienso que el día a día te expone constantemente a la lectura, constantemente. Pero bueno, en algunos casos, pues lógicamente, pues no les entra tan... No es suficiente. Y estoy hablando de niños que son buenos estudiantes, ¿eh? No estoy hablando de niños que fracasan, no, niños que son buenos y que además te vienen y te dicen, no, es que nos van bien las materias, pero no lee, lee lo justo para poder aprobar y tal, pero no lee. Y entonces estos niños hacen Glyphing y yo lo pronostico, digo, mira, en 2 meses, si hace Glyphing, en 2 meses lo ponemos a nivel. Y sí, en 2 meses se ponen a nivel. Sí. Y el otro día una niña de este perfil que está haciendo tercero, percentil 20, ¿vale? 2 meses de Glyphing, percentil 60. En 2 meses. Wow. O sea, sí. Pues mira, esto casi ya contesta la pregunta que tenía preparada, porque la última pregunta era si tenías algún caso de éxito fulminante. Bueno, porque a veces pasa, ¿no? No siempre. Hay niños que, o sea, yo no quiero explicar una cosa por otra, ¿eh? Hay niños que necesitan hacer Glyphing mucho tiempo, en diferentes periodos durante años, ¿eh? No quiero confundir. Pero a veces hay casos así que dices, wow. Entonces, si tenías alguno de estos casos. Sí, un poco lo que he dicho, ¿no? En los que son disléxicos, la evolución es positiva, pero ni mucho menos, ¿no?, en lo que estamos comentando. No. El disléxico, como ya dice la definición, es un trastorno crónico y que dura toda la vida. Y sobre todo lo que se nota más a largo plazo es la velocidad, o sea que es así. Y el niño que se ponga a nivel es que no ha sido bien diagnosticado porque no era un disléxico. Eso para empezar. Pero es cierto que estos niños, pues que a lo mejor están, ¿no?, hay un poco en el límite de si no, el Glyphing es una herramienta que nos ayuda mucho a dar ese empujón y si evolucionan muy bien, de forma así milagrosa casi, es que no son disléxicos y que necesitaban ese empujón. Un disléxico así con muy buena evolución, en mi caso no lo he visto, probablemente porque son disléxicos sin lugar a dudas y les cuesta un montón. Muy bien. Pues ya está, ya hemos terminado. Muchas gracias. No sé si tú quieres añadir alguna cosa. Nada, que agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo porque creo que es una herramienta muy buena, es una herramienta atractiva para los niños porque cuando les decimos que tienen que leer, lógicamente se les ponen los pelos de punta y es un rechazo inmediato. En cambio, cuando les decimos, bueno, es un programa de ordenador, ya los ves ahí que les entra mucho más. Y esto nos ayuda, lógicamente, a nivel emocional. Estos niños tienen una carga emocional
fuerte, y quien no la vea es que no trata con niños disléxicos. Y yo creo que es una cosa que también se tiene que decir, y tenemos que, pues eso, los adultos, los profesionales, ¿no?, que os dedicáis a todo este tipo de herramientas, agradeceros un montón el que existan y nada, y que las podamos utilizar y irlas mejorando día a día. Así que gracias por el trabajo que estáis haciendo. Gracias a ti, Ana. Gracias por esta charla, por tus respuestas y también por todo el trabajo acumulado y que seguís haciendo. Muchas gracias.